mitad de semana, 7 de febrero, y llega un caro amigo y un alto profesional, un señor que es también presidente, preside la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Paraguaya de la Lengua Española. Nunca, presidente, llegaste a ser presidente. Ni yo me lo creo. Presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Ya. Que dice que hay unos términos nuevos últimamente. Los términos nuevos aparecen todos los días. Bernardo Neri Farina, señoras y señores, está con nosotros. Una eminencia, un intelectual de fuste, qué sé yo, periodista, historiador, cuentista. Vuelve a la narrativa con un nuevo libro que presenta mañana justamente. Así que vamos a conversar con Bernardo, no solamente de esto, que es otro gran trabajo de él, sino, digamos, vamos a ir tocando puntos que hacen a nuestra convivencia cotidiana, y a veces con el acelero de la cuestión no nos damos, de nuestro día a día no nos damos cuenta de un montón de cosas. Vamos a hablar de asuficción, que se denomina así, este conglomerado de relatos, un poema final también que narra aquí Bernardo en su nuevo trabajo. Pero ¿por qué acá la gente que se va, que hizo mucho en distintas esferas, no se la reconoce como debe de, qué sé yo, de darse ese paso por la vida? Porque si bien venimos sin nada y nos vamos sin nada, pasamos por la vida, pero hay gente, y mucha gente, que hace mucho en sus años vivibles, digamos, de existencia, y qué sé yo, se lo recuerda porque murió y después al día siguiente ya se está en otra cosa y ya pasó eso. ¿Por qué somos así nosotros acá, Bernardo? Sí, estábamos hablando de amigos nuestros que se están yendo. Sí. Charles González Paliza, por ejemplo. Y de la escasa memoria que tiene esta sociedad para sus héroes civiles, sus héroes culturales, sus héroes morales. Esta es una sociedad sin memoria. Es una sociedad de lo desechable. Todo es desechable, pasa enseguida, pasa rápido. Hay que hacer pasar rápido. Lo que pasó ayer no sirve para nada. Ese concepto utilitarista de la vida. Lo que vale es lo que pesa, lo que vale, lo que cuesta, el dinero, el precio, todo tiene precio, y nada se valora en lo espiritual, en lo moral, en lo intelectual. El sacerdote el padre Lalo, por ejemplo, también. Fíjate que el padre Lalo es un héroe social tremendo. Yo lo conocí muy de cerca, pues, en aquel tiempo yo era parroquiano de San Antonio de Padua. Él fue como párroco, y cuando eso era una capillita, cuando se retiró de párroco ya era una iglesia, con todas las de la ley. O lo dejó todo asentado para que la iglesia pues se erigiera así como está hoy. Y obras como esa hizo tantas cosas, sacerdote de San Roque. Y no solamente eso desde el punto de vista evangélico, sino sobre todo desde el punto de vista social. Era un hombre carismático, un hombre que se remangaba y se metían con la gente, entre la gente, con la gente, y trabajaba con la gente. Y bueno, hoy se fue hace poco, y quizás lo van a recordar sus parroquianos, sus amigos, pero la sociedad como en sí no dimensiona el valor de gente como el padre Lalo. O como Francia Campos, por ejemplo. Y todo lo que hizo Francia Campos. Todo lo que hizo Francia Campos. La cultura popular. Claro. El conocimiento de la cultura se fue popular. Creo que hace un par de meses, pero y después. Sí. 2 o 3 meses. Y se va esa generación y nos vamos quedando sin memoria. Los chicos jóvenes ya apenas conocen quién fue Emiliano Herrera
Fernández, apenas conoce quién fue Darío Gómez Cerrato, dentro de poco se van a olvidar de Flores, de Droa Bastos, de Casaxia. Ahora tenemos la tumba de Casaxia que está en Areguá y es un yuyal. Casaxia es el más grande creador novelístico del Paraguay, el fundador de la novela, de la novelística con proyección internacional del Paraguay, con La Babosa. Es venerado en toda América Latina. Es el único paraguayo que fue traducido al francés y publicado en la editorial Gallimard de París, que ahí solamente publican Los Monstruos ahí. Y acá su tumba está ahí entre el yuyá y la basura. Y acá eso es en Areguá. Eso es en Areguá. Y ya que está mencionando, él vivió casi toda su vida afuera, pero él pidió ser enterrado en Areguá. Y ya que estás hablando de Areguá, creo que ya no existe, porque se derrumbó completamente esa casa por el tiempo, porque nadie la atendió, donde vivió Cecilio Báez. Y por ejemplo, bueno, hicimos una entrevista hace muchos años con su hija soltera, tenía 80 años en ese momento. Esta señora, tienen las imágenes ahí ustedes, José y Marcelo, de cómo ella, una casa que se venía abajo, porque ella vivió ahí, hija soltera de un presidente de la República liberal, Cecilio Báez. No, un hombre notable. Y claro, fue 40 años, creo que rector de la Universidad Nacional de Asunción también. Sí, diplomático. Escritor, filósofo. Estuvo en Buenos Aires cuando acompañando la firma de la paz del Chaco en el 38. La paz como canciller. Claro, por ejemplo. No, y otras obras extraordinarias que hizo. Pero no quiero entrar en Honduras, pero el Partido Liberal hubiera conservado esa casa, construido como una suerte de museo, ¿verdad?, de esa casa, y no que se venga abajo y que la hija soltera estirara un colchón, porque llovía tanto, más adentro que afuera. Unas imágenes que atestiguan eso, pero no sé si las van a encontrar, porque eso estaba ahí. Pero en fin, anda a preguntarle a los miembros del directorio liberal a ver si conocen quién fue, si saben quién fue Cecilio Báez. Sí, el 90% no sabe ni quién fue. No sabe. Sabrán los antiguos, Yoyito, Tito Saguier, después el resto. Estamos entrando también en ese terreno que no era mi intención, pero que es siempre la cuestión de la política, digamos, porque por un lado se achaca al gobierno de turno y por otro lado uno se pregunta ¿dónde está el repuesto para cambiar la goma, digamos? O sea, tenés una goma pinchada, al parecer, querés reponerla, ¿y dónde está esa goma de auxilio? ¿Tenemos oposición válida hoy, preparada como para reemplazar a aquellos que no nos llenan lo suficiente? Oposición como oposición no existe. Una oposición orgánica no existe, está destruida, destrozada, implosionó desde dentro, se cayó. Porque también se adhirieron al sistema impuesto por los colorados, porque les resulta cómodo vivir de eso. Y además hay una absoluta disociación y un gran divorcio entre la sociedad y la política. Sí. Entonces la sociedad trata de sobrevivir como pueda, más allá de la política. Y los políticos se aprovechan de eso para apoderarse del Estado y todo ese tipo de cosas. Y entonces es muy difícil que volvamos a tener conjugar eso, una organicidad en la acción entre la sociedad y la política. Nosotros ejercemos la democracia solamente en épocas electorales y más allá no. Y además los partidos están tan destruidos que ya no son capaces de presentar opciones válidas. Cuando la gente dice votamos mal, correcto, pero ¿a quién votamos? ¿A quiénes eligen los partidos políticos a que les votemos? Fíjate nomás, ahora todo el mundo se queja, señor, no resultó lo que nosotros pensábamos. Y bueno, ¿y cuál era la alternativa? Y eso decía, eso es lo que digo yo.
mesiánico exaltado que nos dejó como herencia acá un tal Chaqueñito, una Yaminal, no sé qué, ese tipo de cosas, esperpentos que son. Sí. Y eso le debemos a ese señor que consiguió casi 600.000 votos. 700.000 lo que era. 700.000. Si ese llegaba a ganar, ¿con qué gente nos iba a inundar el Congreso y el país? Y el otro, que en vez de aunar su partido, comenzó a dividir su partido. Alegre. Y bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? Hasta que los partidos políticos no se reconstruyan, o la sociedad misma no se instituya una especie. Y eso va a llegar ese momento. Y no sé, pasa que muchas veces las grandes crisis determinan las grandes soluciones. Y acaba de una eclosión social que nos va a obligar a decir, bueno, comencemos de nuevo o estamos todos liquidados. Porque no podemos seguir en este estado de cosas. Fíjate, este tema de los Nepo Babies, sí, todo eso. Están usurpando el Estado como si el Estado fuera ellos. No tienen concepto de lo que es el Estado. La gente confunde Estado, gobierno y partido. A ver, explica. ¿Y el Estado qué es? ¿Y el gobierno qué es? El Estado es la institución orgánica de la sociedad. Es la sociedad instituida con sus leyes, con sus autoridades, con su territorio, con su idioma, con sus costumbres. Eso es el Estado. Es una institución permanente. El gobierno es una institución temporal que elige la ciudadanía para administrar el Estado. Administrar el Estado. El gobierno tiene que administrar el Estado, no robarle al Estado como hace ahora. Aprovechar del Estado. Porque parte de ese concepto perverso de que el Estado es nuestro porque somos mayoría. Y nosotros podemos hacer lo que se nos antoje. Hasta robar. Roban. ¿Vos qué crees que eso de nombrar a tu hija vicepresidente con un sueldo de 18 millones de guaraníes, eso es robo? Claro. Porque esa chica podía trabajar en cualquier otra parte. En el sector privado, a lo mejor no ganaría el sueldo mínimo. ¿Por qué nosotros tenemos que pagarle 18 millones? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? ¿Qué contraprestaciones de servicios hay que hacer? Y todos los otros Nepo bebés, bueno, ¿qué servicios prestan a la nación? Eso es robo. Si a vos te dan una plata que no mereces por lo que no haces, es que estás robando. Así nomás es. Y ese es el Estado, esa es plata nuestra. Ahora, andá a hacer eso en el sector privado, no vas a poder hacer. Claro. Porque en el sector privado vos tenés que prestar un servicio. Y si no prestas servicio, te echan. Y acá vos tenés que ser eficiente. Y acá tenés 19 años, sos asesor. ¿Qué vas a asesorar si no podés? No sé. Te pagan 9 millones. Y hay médicos que trabajan 4 o 5 turnos y ganan 5 millones de guaraníes. Docentes que tienen que andar a pie de aquí para allá y apenas sobreviven. Y acá le estaban por quitar la plata a la investigación, que es la base del crecimiento, del desarrollo. Si no tenés investigación, no tenés soberanía de nada. Si no tenés investigación, claro. Ayer estuve en una reunión de presidentes de las academias de la lengua española en todos los países de habla hispana. 23 presidentes. Todos tienen apoyo del Estado. Nosotros tenemos que hacer una colecta para pagar a las secretarias que tenemos. La Academia para la Lengua Española, y hace un trabajo inmenso el tema lexicográfico de crear los diccionarios y contribuir a los diccionarios, y nosotros pagamos de nuestro bolsillo todo. Sí. ¿Y por qué se entiende? Porque este gobierno no tiene la más pálida idea de lo que es la cultura. Y los anteriores. Y todos. Y entonces, por eso somos subdesarrollados. Porque no entendemos lo que es la cultura, lo que es la ciencia, lo que es la inteligencia, lo que es la intelectualidad. Entonces, cuando vos tenés un gobierno disociado de la inteligencia en todos los aspectos, ¿qué te queda? Y te queda Bachi Núñez, te queda Chaqueñito, te queda fulanita y manganito, estos tipos que no pueden ni siquiera hilvanar 2 frases en castellano y que están en el Congreso. Ahí está en imágenes esta señora. Sí, esta señora Arminda Báez Allende. Así vivía ella hace tiempo, cuando todavía estaba en pie esa construcción. Después desapareció. Creo que ahora hay 2 hileras de ladrillo. Debía ser patrimonio nacional, claro. Por lo menos patrimonio partidario del Partido Liberal. Claro, impresionante. Ahí ella está. ¿Y cómo subsistió esta señora? A través de todos aquellos recuerdos que tuvo, digamos, y las pequeñas cosas que le quedaron en la época en que su padre fue diplomático.
colección de algún cubierto de plata y ese tipo de cosas. Y ella iba vendiendo una cuchara, un tenedor, una cosa para tener algún ingreso por mes. Así se mantuvo esta señora, que hablaba perfectamente inglés porque se educó en Londres. ¿Y cómo mantuvo su idioma? A través de los periódicos británicos, que los conservó y los envolvía en plástico para que no caiga el agua del techo y que los liquide, que arruine esa parte que tenía sus años, ¿verdad? También esa colección de periódicos. Y así ella mantuvo, y tuvo un gesto, la hija del general Rodríguez, la hija mayor, Dolly, cuando se emitió este programa, que no recuerdo cuándo, eso tiene más de 30 años, este programa. Dolly Rodríguez, su padre era presidente en ese momento, llenó una camioneta de víveres y sin fotógrafos, sin cámara, sin nada, agarró y vino hasta Areguá, hasta la casa de esta señora, y un gesto muy noble de Dolly, y en aquel momento de la hija de un presidente a la hija de otro presidente, y porque esta señora no tenía nada prácticamente, y tenía una pensión graciable en ese momento, recuerdo, de 20.000 guaraníes, y automáticamente le alzaron a 300.000. Algo es algo, pero por vergüenza. Bueno, algo a partir de ese momento, a partir de ese programa, a partir de ese hallazgo, porque esa es la verdad. ¿Y cuántos héroes anónimos, así como esta señora? Este programa se emitió en 1992. ¿Cuántos años? 32 años hace que llegó a emitirse este programa. 32 años pasaron. ¿Y cuántos héroes anónimos así existen, querido Bernardo, en nuestro país, y que son en distintas esferas, ¿verdad? Y son olvidados, son desechados, como bien dijiste vos, porque... Sí, la sociedad de los desechables. La gente vieja no sirve para nada. La historia no sirve para nada, por ejemplo. Y por eso volvemos a cometer siempre los mismos errores. Pero no aprendemos la historia, pues. No aprendemos. ¿Cómo aprendemos la historia si no conocemos la historia? O la conocemos mal. Entonces, cuando en una sociedad no hay pensamiento, hasta el sentimiento se muere. Cuando uno piensa, bueno, ¿cómo es? Cuando no hay una sociedad, no hay pensamiento, hasta el sentimiento se muere. En una sociedad, si no hay... Porque vos no pensás en nada, no sentís nada. Con aquella vieja sentencia de Descartes, pienso, luego existo. Sí, y si no pensás, pues pervivís nomás, no existís. Eso de, y la gente tiene... eso de durar, perdurar, no es honrar la vida, decía dice Ladia Blasquez. Eso de perdurar nomás, vivir nomás el momento, el presente, y vivir para las apetencias y voy a aprovechar yo el momento, y bueno, y después ¿qué dejás? Y toda la gente que hizo algo por el país, que pensó en el país y que se desvivió por el país, estaba abandonada, arrinconada o olvidada. Y hasta los valores morales se han olvidado. Es decir, hoy un partido político no te va a elegir una persona decente como candidato, te va a elegir el sinvergüencita que les va a servir a ellos. Claro. Estas imágenes muestran también el deterioro, cómo se fue cayendo, entre comillas, la casa y el yuyal y todo eso, el entorno, digamos. Y nadie se ocupó, ninguna autoridad, ni la gente de la municipalidad de Areguá, y menos la gente del Partido Liberal, que, como bien dijo Bernardo, y también sostuve y sostengo yo, se hubiera gestado un museo ahí en memoria de Cecilio Báez y de todos los hombres del Paraguay del siglo XX, digamos, y finales del XIX. Impresionante. Tenemos un material que rebobina nuestra historia, así como dice Bernardo. Si no conocemos la historia y estamos así como, digamos, hoja que lleva el viento, ¿cómo vamos a tratar de construir una prospección, un desarrollo, lo que sea, un avance?
En 1997, el gran director Carlos Saguier dirigió esto, pero atiendan en el texto porque es prácticamente, no sé, es como que cala hondo ese texto y no sé si llega a la gente o si llegó en su momento, y hoy tenemos que recordar otra vez porque esto es parte de nuestra filosofía de vida acá, de todos los paraguayos. Adelante, por favor. Derrotistas, inocentes, astutos, haraganes. Esto dicen algunos que somos nosotros los paraguayos. Todo igual, siempre lo mismo. La copia de la copia, el gesto del mismo gesto, la repetición al infinito. Aquí nadie gana ni pierde prestigio, como dijo alguien alguna vez. Todo se acaba en el huiroreí, en el opareí. Así como aún rige esto, existe también la desdichada tendencia a difamar, a calumniar, a envidiar a quienes hacen algo. Pareciera que los dedos apuntan a las personas en acción culpable. El que hace es culpable, el que produce es culpable. Es más fácil y más cómodo refugiarse en la farra circunstancial y pasajera. Olvidar. Esperar, total, diría alguien, ese no es mi problema. Si tuviéramos la inteligencia de un ganso, el esfuerzo conjunto nos haría avanzar más rápido, en forma organizada, uno junto a otro, apoyándonos mutuamente. En el Paraguay no existe la preocupación religiosa, ni la industrial, ni la agrícola, ni la guerrera. En el Paraguay se hace política y nada más que política. Esta descripción del Paraguay actual fue escrita en 1915 por Eligio Ayala. Pero ¿cómo explicar a la comunidad internacional, la misma que en 1996 se movilizó para impedir que Oviedo pegara un golpe de Estado, que este resulta hoy ser candidato a presidente de la República? En este país donde se hace política y nada más que política, todo es posible. En el Paraguay, el tiempo político no acaba nunca. Pasamos de elección a elección, de una campaña a otra sin tregua. La ansiedad por saber quién va a mandar nos carcome, nos corroe. Hoy todavía pensamos que quien mande en el próximo periodo nos solucionará todos los problemas que nos aquejan, como un mago, como un milagrero. Una cosa es cierta, en nuestro país cada vez tenemos menos referentes políticos válidos. Los líderes intachables, aceptados por correligionarios y adversarios, han desaparecido. La conducta moral, la capacidad intelectual, la probidad, la honestidad, son valores que cuentan poco cuando se habla de política. Hay crisis de hombres y pensamientos. Lo bueno, nuestra antigua humildad, la honestidad que todavía sobrevive, el desafío aceptado, las ganas de ser mejor, más de lo bueno. Lo malo es que todavía muchas leyes necesarias parecen retenidas tan solo en el papel. Lo malo es que la fuerza sigue oculta en un tembladeral de quejas y suspiros y tímidas sonrisas pedigüeñas. Lo malo es que acusemos y acusemos, mirando cómo pasan los días desde la misma ventana de nuestros antepasados. Si algo está mal, hay que remediarlo ahora, sin esperar a los demás. Lo feo es este inútil bombardeo de todos contra todos. Lo feo es la corrupción que se enseñorea, la impunidad que se fortifica, el qué me importa, el descrédito, la desazón, el que este sea un país en joda, el que nadie gane ni pierda prestigio. ¿Qué decís, Bernardo? ¿Qué decís? Eso lo lanzas hoy y es... ¿Te imaginas? Esto en 1992. Hoy es un poquito peor quizás. En aquel tiempo todavía teníamos alguna esperanza, porque en el 92 teníamos todavía los partidos más o menos organizados.
97 fue. El 97. Hacía poco que había habido una constitución nueva, una puja electoral, había una oposición más o menos todavía organizada, había gente aflorando queriendo servir al país, había partidos nuevos, una tercera opción que aparecía, había todavía esperanza. Hoy ya no queda eso. Hoy no queda esperanza. A no ser que haya un golpe de timón. La única esperanza es Esperanza Martínez. ¿Te imaginas? Hasta su partido la dejó sola. La dejaron sola. Hasta yo diría la traicionaron a la pobre Esperanza. También, ¿verdad? Sí. Bueno, antes tenemos que entrar con Chile, pero no podemos dejar de hablar de esto que se lanza mañana. Por eso está también Bernardo Neri Farina acá, el autor de el libro. Vuelve a la narrativa después de 10 años, Bernardo Neri Farina, 21 relatos, un poema final. A su ficción se denomina esta obra, con cuentos asuncenos que marcan el regreso de Bernardo Neri Farina a la narrativa. ¿Cómo fue esta inspiración tuya de condensar aquí estos relatos de sueños, digamos, asuncenos serían, ¿verdad? Cuentos de Asunción. Creo que el primer relato de este libro nace en el 2010, en que participé en un concurso, en el concurso de cuentos de Elena Anmatuna, en aquel tiempo, y obtuve un premio consuelo. Lo gané, y a partir de ahí dije, bueno, voy a tener que comenzar a escribir los cuentos porque tengo que volver a escribir narrativa. Pero después me puse a escribir una novela que fue Fuego Pálido, que tuvo mucha repercusión, que ganó el premio Lidia Guanes, y el tema del cuento quedó un poco relegado porque me volvieron a insistir las editoriales con los temas de ensayos históricos, sobre todo la historia contemporánea a partir del estronismo y el nacionalismo y todo ese tipo de cosas, y me fui relegando así, y también por los trabajos de subsistencia propia que me dejaban poco tiempo para escribir lo mío. Pero el año pasado comencé, después, hace 2 años, Javier Viveros me invitó a escribir un cuento para una selección de cuentos sobre la guerra del Chaco. Pero la guerra del Chaco no desde el punto de vista bélico, sino la otra cara de la guerra del Chaco. Entonces escribí un cuento que se llama Penélope frente al río. Qué lindo. Sí, Penélope frente al río. Sí. Está en la página 159. Sí. Y entonces comencé a entusiasmarme con los cuentos. Dije, tengo que sacar un libro de cuentos, porque el cuento es mi primer amor literario. Sí. Yo soy narrador, pero después, narrador de inicio, pero después la gente me comenzó a involucrar en ese tema del electronismo y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero acá tenés el primer adiós. Que es un cuento. No puedo sacarme de encima la historia del electronismo. Y hay un cuento de un chico que tuvo que ir desterrado a los 20 años. Era de mi barrio. Tiene un poco también de autobiografía, porque es la descripción de mi barrio, del barrio San Antonio, del Pared de Sajonia. Y después me fui escribiendo varios cuentos poco a poco. Crónica del delirio final es otro. Valentina y el cuchillo del carnicero. Y son todos cuentos que tienen como escenario Asunción. No es un libro dedicado a Asunción. Crónica Roja. Sí, ese es un cuento medio fantástico, en el sentido de fantasía pura. Fuego en el cruce peatonal. Fuego. Y sí, es un cuento de amor. Eso. Raro. Hay mucha fantasía. Es decir, yo dejé volar un poco mi fantasía. La tía Julia. ¿Quién era la tía Julia? Y el recaudador. El recaudador es una historia real. Mi tía Julia existió. Y el recaudador era un usurero, que era el hombre que le proveía de dinero para su negocio. No era González Dávila. No, era un usurero pobre. Tiene una gran pelea hasta que terminan casados. Y es una historia real. Y ella le llamaba recaudador. Y ahí hice un símil con el título de Vargas Llosa, la tía Julia el escribidor. Mi tía llamaba Julia y el hombre era recaudador. Entonces era un parafraseo. Por supuesto que acá te acordás de el querido Elio.
El libro está dedicado a Helio, que fue la confesión de compí. Helio. Y hay un cuento en el que Helio es protagonista. Él me hizo una vez una confesión que nunca se le hizo a nadie y nunca yo lo dije en público. Una vez lo dije ahí, pero ahora tomé esa confesión que me hizo y así fue como un relámpago y eso lo convertí en un cuento que habla de la muerte, pero tiene una gran carga de vida, es pura vida, y es muy, muy emotivo y sobre todo para mí, porque Helio significó mucho para mí, fue mi compañero, mi compí, mi amigo, mi confidente, mi preceptor. Se lo extraña a Helio, ¿verdad? ¿Perdón? Se lo extraña. Mucho y mucho. Para mí es el más grande cuentista paraguayo desde finales del siglo XX, desde aquel primer libro que sacó, Angola y otros cuentos, en 1984, estando él en el diario Hoy, que éramos compañeros en el diario Hoy en aquel tiempo, y ya en aquel tiempo él ya tenía, primero, una calidad de narrador, y segundo, una inteligencia superior al común, porque era un hombre que escuchaba mucho y que leía mucho. El tipo leía desordenadamente y escuchaba, y además la gente tenía un falso concepto de él porque le decían que era un humorista, y Helio no era un humorista. Él usaba el humor para decir cosas importantes que él no quería aparecer como un solemne que decía cosas importantes, porque él detestaba la solemnidad. Entonces usaba el humor para decir lo que quería decir. Era un filósofo. Sí. Era un filósofo de la vida. ¿Y alguien lo reemplaza a él, digamos? Es muy difícil. Son tipos que desaparecen y con el molde roto. Dejan sin molde ese tipo de cosas. No hay como así como no va a haber un Roa, no va a haber un Casaxia, no va a haber un Rubén Barriero Saguier y no va a haber un Helio Vera. Y Helio Vera se fue al más allá con un dolor grande, primero por las pérdidas que tuvo su señora, su hijo, y el no haber ganado el Premio Nacional de Literatura, mereciéndolo. Qué lástima. Entonces ese otro peso que él llevó, eso me lo dijo a mí varias veces, porque tenía esperanza de ganar el Premio Nacional de Literatura con un libro que escribió, un libro de cuentos que se llama La paciencia Celestino Leiva. Para mí, uno de los 5 mejores libros de cuentos en la historia de la literatura paraguaya. Bueno, los otros 4 podemos discutir. Bueno, a su ficción es esta obra, Cuentos Asuncenos, de Bernardo Neri Farina. Se lanza mañana. A ver. Sí, mañana a las 19:30 en Fausto Cultural, que queda en Eligio Ayala, 1060, entre Brasil y Brasil. Y ahí hay un cuento Brasil y Estados Unidos. Ahí hay un cuento muy importante que se llama Los ojos de Brunilde. Sí, Los ojos de Brunilde. Está dedicado el cuento a una dama, a una gran dama, doña Brunilde. Que te quería mucho. Y yo descargué todo mi amor a ella en ese cuento, a ella y al gran Rafael, otro contertulio mío. Con Rafael teníamos unas tertulias tremendas y después me quedó Brunilde y teníamos esas meriendas en su casa con las masas surtidas que se acababan a todas máquinas y el café que había que cambiar 4 o 5 veces porque la conversación no terminaba nunca y el sol se iba y la sala se volvía penumbra, pero nosotros seguíamos hablando. Claro. Sobre todo de ella, que era una delicia escucharla. Muchísimas gracias, Bernardo. Bernardo Neri Farina, entonces, a ver, mañana es el lanzamiento. Por favor, si me ayudas de vuelta, va a esperar ahí nuestro amigo. Enseguida estamos con él. En Eligio Ayala, 1060, entre Brasil y Estados Unidos, Fausto Cultural. Mañana a las 19:30. ¿Y quién va a presentar? Los presentadores son Javier Viveros, académico y ministro de Políticas Lingüísticas, y un gran amigo nuestro, Bruno López Petzold, que viene él a presentar. ¿De Alemania viene o de Brasil? No, él viene de Brasil. Está en UNILA enseñando ahora. Bruno López Petzold. Sí. Y el maestro de ceremonia será Hugo Vigray. Muy bien, la voz de Hugo Vigray. Bueno, Bruno trabajó también con nosotros acá mucho tiempo, se formó también. Doctor en literatura hispánica por la Universidad de Hamburgo. Impresionante. Tremendo. Bruno López Petzold. Bueno, sé que mañana, imperdible, Javier Viveros, Bruno López Petzold, Hugo Vigray presentando este nuevo libro de narrativas de Bernardo Neri Farina.